Bien, mis amados hermanos, se acaba de ir el joven de la música. Bueno, vamos a seguir en esto hermoso nuevamente sobre la palabra de Dios, ¿ya? Y analizando, mis amados hermanos, lo que hablaban nuestros hermanos en el podcast, ¿ya? Que el Señor bendiga mucho a nuestros hermanos, son nuestros hermanos en la fe, ¿ya? Esto solamente lo hago, mis amados hermanos, para ayudar a nuestros hermanos y para que todo sea modificado. Y aquí, mis amados hermanos, no es que alguien tenga más fe que el otro o que alguien tenga más sabiduría que otro, no, mis amados hermanos, sino que aquí la sabiduría es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Si nosotros tenemos sabiduría es porque la hemos obtenido por intermedio de la palabra, ¿me entiende? Porque el Señor nos ha ayudado y nos ha dado el conocimiento también de ellas, ¿ya? Entonces, nada más que viene por eso, porque la verdadera sabiduría es la palabra de Dios, ¿ya? Bien, mis amados hermanos, vamos a analizar, como les digo, ese video, y lo vamos a hacer siempre, mis amados hermanos, vamos a hacer todo esto, lo vamos a hacer en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, ¿qué es lo que íbamos a analizar? Sobre si el mundo es hijo de Dios, ¿ya? Vamos a analizar por intermedio de las Escrituras si que esa creencia, que es la creencia de nuestros hermanos, no voy a decir los nombres de ellos, ¿ya? Son nuestros hermanos en la fe, que el Señor les bendiga mucho a ellos, solamente lo hago por ayudar, ¿ya? Y para que todos nos edifiquemos, ¿ya? Por intermedio de las Escrituras, que no salga nada mío de aquí, ¿ya? Que solamente las Escrituras hablen, ¿ya? Bien, mis amados hermanos, y que sigan haciendo esos podcasts los hermanos. Yo me entretengo mucho escuchándolo, muchas veces lo veo después, porque estoy trabajando, pero después ya como a las 3, 4 de la mañana empiezo a ver esos videos, ¿ya? Y analizo. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho analizar, hermanos, y lo que pasa es que yo escudriño las Escrituras y analizo lo que se predica, lo que se habla, ¿ya? No es malo hacerlo. Ojalá ellos también analicen lo que yo voy a hablar hoy día por intermedio de las Escrituras. Ojalá ellos me analicen lo que yo voy a hablar, ¿ya? La idea, mis amados hermanos, es que si nuestras creencias, el credo de nosotros, ojalá sea siempre avalado por las Escrituras, ¿me entiendes? Tiene que ser avalado por las Escrituras. El credo de nosotros no viene de nosotros, no somos nosotros el credo, sino que el credo, mis amados hermanos, es Cristo. Nosotros debemos, mis amados hermanos, exponer las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras hablan de Cristo, ¿me entiende? Hablan de Cristo, de nuestro Salvador, ¿ya? Entonces, ese es nuestro credo, nuestra fe, ¿ya? Las Escrituras, ¿no es cierto? Creemos en Cristo, ¿me entiende? Creemos en Cristo. Entonces, vamos a analizar si es que el mundo es hijo de Dios, mis amados hermanos. Ya vamos a analizar si es que el mundo es hijo de Dios. Ya será así, como dicen nuestros hermanos. Ya vamos a analizarlo por intermedio de las Escrituras. Ya o qué es lo que es el mundo, qué es lo que es el mundo, cómo las Escrituras, mis amados hermanos, se expresa del mundo. Ya qué es lo que es el mundo para las Escrituras, ¿ya? Para Dios, que es lo mismo, ¿ya? Porque es palabra de Dios, no es palabra de los hombres, ¿ya? Esto ya es palabra de Dios, mis hermanos, no es palabra mía, ni palabra de nadie, ¿ya? Es palabra de Dios, ¿ya? Y este es el credo que tengo yo. Por eso yo, mis amados hermanos, hago esto para ayudar a nuestros hermanos, y mi credo no sale de mí, sino que yo creo a lo que la palabra nos da a entender, qué es lo que es el mundo, ¿ya? Qué es lo que es el mundo, si es hijo de Dios o no, ¿ya? Así como está el mundo, porque ellos hablaban del mundo así como está el mundo, es hijo de Dios. No, de por sí le digo que no. ¿Por qué le digo que no? Porque las Escrituras no avalan esa creencia. Bien, mis amados hermanos, y aquí vamos a empezar con las Escrituras, ¿ya? Por eso es bueno exponer las Escrituras para nuestra creencia, ¿ya? Las Escrituras son las que dan testimonio de todo, mis amados hermanos.
Y lo vamos a hacer en el santo nombre de Jesús. Dice así, Marcos 16:15. ¿Ya? 16:15-16. Vamos a leerlo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, nuestro Señor Jesucristo, dice así, y les dijo, ir por todo el mundo, atención, amados hermanos, atención, dice así, las escrituras, ir por todo el mundo, ya, ir por todo el mundo, esperen que un poquito, no vaya a venir este joven de nuevo con su música, que justo se paró un auto y ojalá que no sea el joven con su música de nuevo. Entonces, dice así, ir por todo el mundo, ya, y predicar el evangelio, ¿no ves? Y predicar el evangelio. Atención, amados hermanos, así se refiere la palabra de Dios, Dios así se refiere del mundo, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién se lo dice el Señor? ¿A quién le dice y predicar el evangelio? ¿Se lo dice al mundo? ¿Y predicar el evangelio? No, se lo dice a sus hijos, ¿ya? Exactamente, a los hijos de Dios, a los que han creído, a los que han procedido al arrepentimiento y ya se arrepintieron y ya el Señor le dio esa bendición hermosa de ser hijos de Dios. Entonces dice así, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ve? Ya empezamos, ya la misma palabra, mi amados hermanos, le empieza a botar la creencia a nuestros hermanos en la fe. Hermanos, por favor, entiendan algo, nuestros hermanos no se van a condenar porque ellos dijeron que todo el mundo es hijo de Dios. No, es una creencia que a lo mejor ellos inocentemente la creen o la dijeron o no entienden lo que es cómo es Dios con el mundo, ¿ya? Nuestros hermanos en ningún momento se van a condenar por lo que dijeron. No, mis amados hermanos, nadie, mis amados hermanos, va a ser condenado por no tener sabiduría o por tener sabiduría. No, nadie se va a condenar por eso. Todos nos vamos, si alguien se va a condenar, mis amados hermanos, es porque no ha creído en Cristo, no ha creído a la palabra de Dios. Por eso se van a condenar mucho. ¿Y qué eligieron? El camino del mal, ¿ya? Entonces, para que tengan bien, que esto no es, mis amados hermanos, no lo estoy haciendo por otra cosa, sino que solamente para nuestra edificación. Y que el Señor bendiga a nuestros hermanos en la fe. Bien, mis hermanos, entonces dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no ve? A toda criatura. O sea, el Señor dice, el Señor Jesucristo lo dice, no lo digo yo. El Señor Jesucristo dice, ir por todo el mundo. O sea, el mundo. ¿Quién es el mundo? Las personas que están en el mundo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se refiere el Señor Jesucristo al mundo? A toda criatura. ¿Entiendes? Predicar el evangelio a toda criatura. O sea, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar a todos mis hijos. No. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? A toda criatura. O sea, a los que han sido creados, mis amados hermanos, a toda criatura, ¿me entiende? Esa es la diferencia del mundo a los hijos de Dios. No es que, por eso mis hermanos amados, que el Señor les bendiga mucho, ellos hablaban como diciendo en el podcast, que los hijos de Dios se creen hijos de Dios, que ellos nomás son salvos y que ellos nomás son hijos de Dios. No, mis amados hermanos, las escrituras son las que hacen una diferencia. No las hago yo ni nada. Las escrituras hacen una diferencia entre el Hijo de Dios, ¿ya? Y el mundo que está en delitos y pecados, ¿entiendes? Es una gran diferencia. No la hacemos nosotros, ni nosotros nos creemos los privilegiados. No, mis amados hermanos. No, si esta misericordia nos alcanzó por misericordia y por gracia. Pero nosotros, mis amados hermanos, oramos por el mundo, para que el mundo también proceda al arrepentimiento, ¿me entiende? Pero que el mundo sea hijo de Dios es muy lejos lo que tratamos de, o lo que dieron a entender ellos, está muy lejos, ¿me entiende? Muy lejos si es que el mundo no se arrepiente, ¿me entiende? Ojalá todo el mundo, claro, si yo podría decir ojalá todo el mundo sea hijo de Dios, ojalá, pero lamentablemente, mis amados hermanos,
em, Power on. 9. no, como le digo yo, no es por nosotros que nosotros queramos que el mundo sea hijo de Dios, no, si que esto es por el Dios el que da la misericordia, es Dios el que le amolesta a ellos, es Dios que los trae a sus pies, no somos nosotros, mis amados hermanos. Nosotros le hablamos el Evangelio a ellos y muchas cosas, pero el Dios que los trae a sus pies, y ojalá ellos procedan, todo el mundo, mis amados hermanos, que está en delito y pecado, procedan al arrepentimiento. No es que nosotros nos creamos más, nos creamos menos, que nosotros no somos nada, mis amados hermanos. Nosotros no somos nada. ¿Me entiende? O que como ellos hablaban de otras religiones, de otras etnias que ellos han visto, que tal vez ellos se creen tal vez los salvos, los únicos salvos. Si entiendo yo eso también de ellos que hablaron, tal vez ellos se creen así, pero la verdad las cosas que son creencias también, son creencias, ¿me entiendes? No podemos nosotros por unas creencias meter a todos en un saco, ¿me entiendes? A todos los hijos de Dios, no, mis amados hermanos, no podemos hacer eso. Entonces, como dice las Escrituras, mire, aquí ya las Escrituras le bota esa creencia a nuestros hermanos que todo el mundo es hijo de Dios. No es todo el mundo hijo de Dios. Ojalá lo fueran, sí, ojalá procedan todo al arrepentimiento, ojalá, ¿ya? Entonces dice así, dice, y les dijo nuestro Señor Jesucristo, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura, o sea, son creados por Dios, a toda criatura. Y aquí mire que viene algo, mire, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿lo ve? El que creyere, o sea, estas criaturas que el Señor todavía no las toma como hijos, ¿ya? Como hijos, como adoptados. Ustedes saben, ustedes conocen palabra de Dios, que nosotros somos adoptados, somos injertados a la rama, ¿no es cierto? Que es Israel, ¿no es cierto? Estoy hablando del Israel, mis amados hermanos, no crean que estoy hablando del Israel, no, estoy hablando del Israel que es salvo, ¿ya? El Israel que es salvo, ojalá todo Israel proceda también al arrepentimiento. El Israel de hoy, que está en estos tiempos, ojalá ellos también procedan al arrepentimiento, mis amados hermanos. No estoy hablando del Israel completo, sino que el Israel salvo, mis amados hermanos, ¿ya? Salvo, y una promesa que el Señor se la hizo a Abraham, que hermoso. Usted entiende lo que le hablo. Entonces dice, y el que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, mis amados hermanos. Escuché por ahí que también, mis amados hermanos, habían 3 varones en el podcast, ¿ya? Lamentablemente también se dijo algo que no comparto, que el mundo es salvo. No, el mundo no es salvo, mis amados hermanos. El mundo no es salvo mientras no procedan al arrepentimiento, no es salvo. Acuérdense lo que le dijo el Señor cuando Nicodemo se acercó a Cristo. Cuando Nicodemo se acerca a Cristo, Nicodemo le dice a nuestro Señor Jesucristo que él había oído hablar sobre un reino y cómo él podía entrar al reino, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios, ¿no es cierto? No puedes entrar en el reino. Entonces hay algo, mis amados hermanos, ¿no ve? Hasta Nicodemo aprendió también que había que nacer de nuevo, ¿no es cierto? O sea, si el mundo no procede al arrepentimiento, mis amados hermanos, a nacer de nuevo en Cristo, a nacer de nuevo, ya no puede proceder, mis amados hermanos, a la salvación, ¿me entiende? Mientras ellos no confiesen con su boca y que quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo y dejar todo lo malo, mis amados hermanos, no van a poder, mis amados hermanos, no van a poder, ¿me entiende? Cuando nosotros decimos que, porque mire, imagínense en ese podcast, a lo mejor lo escucharon muchas personas, ya van, yo creo, como 200 personas que han escuchado ese podcast. Y tal vez, imagínense, amados hermanos, imagínense, los 3 varones hablaron ahí que todo el mundo es salvo, que todo el mundo es hijo de Dios, ya.
O sea, mis amados hermanos, imagínense, escucha alguien que está haciendo, está en delitos y pecados. O sea, ese varón o esa mujer que está en delitos y pecados, o tal vez o en una maldad muy grande, imagínense, lo escuchan a ellos y dicen, oye, pero mira, nosotros somos salvos, ¿viste? Somos, porque todos, mira, los varones, ¿viste? Que es verdad que todo el mundo, o sea, todos nosotros somos salvos. Mira lo que yo estoy haciendo, pero así todo, ¿viste? Los varones dijeron que nosotros somos salvos. O sea, hermanos, por eso muchas veces cuando nosotros queremos avalar nuestra creencia, queremos avalar algo, tiene que ser basado en las Escrituras. A ellos les criticaron, porque ellos mismos hablaron ese día, que a ellos les criticaban porque no hablaban mucho con las Escrituras, ¿me entiendes? Sus creencias. Y eso tiene razón la gente tiene razón cuando les critica a ellos, ¿ya? A nuestros hermanos que hacen esos podcasts, que no es malo que lo hagan, hermanos, no es malo que lo hagan, pero escuchen también, cuando dicen por ahí, escuchen la voz del pueblo, ¿no es cierto? Tienen que escuchar a la gente cuando le habla, cuando les dice algo. Ellos mismos hablando sobre que la gente les critica eso, de que ellos no citan las Escrituras, más encima de ellos lo que dicen, no, pero es que no es así como dice la gente. Entonces la verdad las cosas, mis hermanos, que pierden terreno, pierden muchas cosas, y la gente, la verdad las cosas, que tiene razón, pueden ser hasta hermanos en la fe, que les critican a ellos, ¿por qué no citan las Escrituras? ¿Por qué sus creencias no son avaladas por las Escrituras? ¿Por qué si yo quiero que alguien crea en Cristo, tengo que citar las Escrituras? Si yo quiero que alguien crea en lo que yo estoy hablando, tengo que citar. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora, mis amados hermanos, que el mundo no es hijo de Dios. ¿Me entiende? El mundo no es hijo de Dios. ¿Y cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo a usted decirle mi creencia? ¿Ya? Porque esta es mi creencia. ¿Por qué? Porque la he creído, mis amados hermanos, por muchos años, ¿ya? Por muchos años la he creído. ¿Por qué? Porque me lo ha enseñado la palabra, porque la palabra lo da a entender que es así, ¿me entiende? No es algo mío. ¿No ve? La palabra lo da a entender. Entonces, dice así, nuevamente, y les digo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, no a todos mis hijos, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Me entiende? Hay una gran diferencia, mis amados hermanos. Si eso es verdad, mis amados hermanos, si hay una gran diferencia, mis amados hermanos, en los creyentes, en los hijos de Dios, hay una gran diferencia en los que hacen, los que están en delitos y pecados. Nosotros, el Señor nos pide que marquemos diferencia, ¿me entiendes? Que tenemos que ser luz. Eso es marcar la diferencia, mis hermanos. ¿Qué es lo que es marcar la diferencia? Es ser luz para el mundo. Nosotros, si andamos en delitos y pecados, la verdad las cosas es que ahí sí que no marcamos ninguna diferencia y nos parecemos a ellos, ¿entiendes? O sea, la palabra dice que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Que ellos se conviertan a ti, ¿me entiendes? O sea, no está hablando la palabra de Dios, que ellos se conviertan a Dios, no tú a ellos, ¿me entiendes? La palabra de Dios hace una gran diferencia entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo. Esa es la verdad de las cosas. Y lo vamos a leer. Y lo vamos a leer, mis amados hermanos. Lo vamos a leer, miren. No se preocupen. No se preocupen que ya vamos a llegar ahí. Dice Juan, primera de Juan. Esto es así, mis amados hermanos. Esto es verdad. Esto es la palabra de Dios. No es mío. Y esto es la palabra de Dios. Dice así, en el santo nombre de Jesús. Dice, lo vamos a leer. El que tiene al Hijo, mire, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Mis amados hermanos, el que está en delitos y pecados, el que está robando en estos momentos, el que está asesinando en estos momentos, el que está en fornicación, en adulterio en estos momentos, el que está haciendo maldad, está quizás qué haciendo en su vida, ¿me entiende?
¿tiene la vida? O sea, ¿tiene a Dios en su vida? ¿Tiene a Cristo en su vida? ¿El que está en delitos y pecados? ¿Le podemos creer nosotros a Él con sus obras que tiene a Cristo en su vida? ¿No es cierto que no? No, mi amados hermanos. ¿No que hay una diferencia grande el mundo con los hijos de Dios? Amados hermanos, por favor. Hay una gran diferencia, y lo que estoy haciendo yo hoy día es no ponerme como piedra de tropiezo para los que me escuchan, para el mundo. ¿Me entiende? Es no ponerse como piedra de tropiezo, mis amados hermanos, sino que decirle la verdad al mundo, que tiene que proceder al arrepentimiento. ¿Me entiende? Tienen que proceder al arrepentimiento, porque si ellos siguen en su existencia, insisten ellos en sus delitos y pecados, van a morir, mis amados hermanos, y van a tener que ver algún día su juicio. Y va a ser eterno, mis amados hermanos. Que el Señor, a los que están en delitos y pecados, el Señor tenga misericordia de ellos y puedan ellos proceder al arrepentimiento. Ese es nuestro anhelo también, nuestra oración, nuestra fe también para ellos, para que ellos algún día puedan también proceder. Pero nosotros, mis amados hermanos, ¿por qué tenemos que marcar la diferencia, mis amados hermanos? Porque nosotros tenemos que ser luz para ellos, ¿me entiende? Porque el Señor nos utiliza a nosotros para poder predicarle el Evangelio a ellos, ¿me entiende? Él nos utiliza a nosotros. Entonces, ¿no ven? Lo leímos nuevamente. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, disculpe, lo vamos a leer de nuevo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no ven? No tiene la vida, mis amados hermanos. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen al Hijo de Dios? El mundo, mis amados hermanos, las criaturas, los que no han procedido al arrepentimiento, no son hijos de Dios, amados hermanos. Los que no tienen al Hijo de Dios no tienen la vida, no la tienen. Es como la palabra nos da a entender muchas cosas aquí. Es porque no han procedido al arrepentimiento, por eso no pueden obtener la vida, ¿me entiendes? No pueden obtener la vida, pero los hermanos insisten ellos en que nosotros nos creemos los salvos. No, mis amados hermanos, no. Por favor, entiendan que tenemos que marcar la diferencia. El Señor nos dice que tenemos que marcar la diferencia con el mundo, ¿me entiendes? Para ser luz, no tinieblas para el mundo, ¿me entienden? Entonces ojalá puedan entender ellos, nuestros hermanos, y ojalá voten su creencia, y puedan ellos hablar, decir, sí, el mundo no es hijo de Dios, ¿me entiende? El mundo que está en delitos y pecados, ¿me entiende? Entonces, dice, vamos a seguir hablando sobre las Escrituras, dice Romanos 8:16, dice así en el santo nombre de Jesús. Escuchen esto, hermano, mire. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Mire, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Me entiende? ¿Cuál? El Espíritu de Dios, mis amados hermanos. El Espíritu de Dios. ¿Ya? Si alguien, mis amados hermanos, si alguien no ha procedido al arrepentimiento, ¿me entiende? ¿Tiene el Espíritu de Dios? El mundo que no ha procedido al arrepentimiento, ¿tiene el Espíritu de Dios? ¿No es? Entonces hay que tener cuidado, amados hermanos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, amados hermanos, mire, las Escrituras como vota la creencia de que el mundo es hijo de Dios. Mire, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿no es? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y ojalá el mundo pueda proceder al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tome parte de esta palabra, mis amados hermanos. Para que tomen parte de esta palabra.
¿entiendes? Es lo que quiere nuestro Señor, es lo que quiere. El Señor dice, ¿qué es lo que dice Señor? Que ojalá todos procedan al arrepentimiento, ojalá nadie se pierda, que ojalá todos procedan al arrepentimiento. ¿No ve? Así dice el Señor. Entonces lo leemos. El Espíritu mismo da testimonio, o sea, el Espíritu de Dios da testimonio, que Dios que da, dice todo esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también heredero, ¿no ve? Heredero y heredero de Dios, ¿no ve? Y coherederos con Cristo. Si es que, atención, amados hermanos, aquí también hay algo que también los hijos de Dios tienen que entender. Ya, tienen que entender algo. Mire, si es que padecemos justamente como Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Amén. Si es que padecemos justamente como Él, mis amados hermanos. ¿Lo ve? O sea, también debemos de entender que nuestra salvación, mis amados hermanos, nuestra salvación nunca dependió de nosotros. No, la salvación depende de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso dependió nuestra salvación. ¿Me entienden, mis amados hermanos? Pero si nosotros entendemos que la salvación dependió de lo que hizo Cristo en la cruz, ¿me entiende? No dependió de mis obras ni nada de eso, ¿me entiende? Sino que dependió solamente de lo que hizo Cristo en la cruz, ¿me entiende? En el madero, ¿me entiende? Solamente lo que hizo Cristo en el madero dependió nuestra salvación, mis hermanos hermanos. Pero nosotros debemos de cuidar nuestra salvación. Debemos de cuidarla, ¿me entiende? No debemos de descuidarla, de dejar que el mundo, que nosotros nos convirtamos al mundo y que el mundo no se convierta a nosotros. No. Debemos de cuidar nuestra salvación. Debemos nosotros, mis amados hermanos, cuidar todo esto que fue dado por misericordia, ¿me entiende? Y esto se cuida, mis amados hermanos, siéndole fiel al Señor, ¿me entiende? Tal vez no les voy a... esto tienen que entenderlo mucho, mis amados hermanos. Es creer en el Señor, creer. No, la fe viene porque creemos en el Señor. Y la fe no es un don, como le digo, no viene porque somos hijos de Dios, no. La fe la puede tener incluso el mundo. Ahí sí, mis amados hermanos, todo el mundo tiene fe, pero cuando realmente despierta la fe en el mundo, es cuando lo rodea todo lo que es Dios. Ahí realmente despierta la verdadera fe, mis amados hermanos, que el mundo algún día entiende, ¿no es cierto? Por intermedio de la gracia, por intermedio de que el Señor Jesucristo les toca a ellos y ellos proceden al arrepentimiento, mis hermanos, solamente por fe, porque han creído a la palabra de Dios, ¿me entienden? Hermoso lo que hemos leído. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿no ve? A nuestro espíritu, de que somos, hermanos, por favor, nosotros somos, no el mundo, de que somos hijos de Dios, ¿entiende? Los que han procedido al arrepentimiento, ¿entiende? El mundo ojalá, lo digo nuevamente, ojalá el mundo pueda proceder a todo esto hermoso que hemos leído. Ojalá, mis amados hermanos. Bueno, el varón, mis amados hermanos, había un varón, un pastor en ese lugarcito, ya, que él, según él, citaba las escrituras, pero no la citó nomás, pero no la dio a entender. Ya, él citaba las escrituras diciendo que Pablo daba a entender que sí el mundo era hijo de Dios. Él citó algo que yo lo leí por aquí. Él citó, si no me equivoco, Lucas 7, algo por ahí. Bueno, Lucas 7, algo por ahí citó el varón, donde según él hablaba sobre que el mundo era hijo de Dios. No, yo no leí, la verdad las cosas leí, no sé si era Lucas o Hebreos 7, no, algo por ahí. Pero yo lo leí, mis amados hermanos, y la verdad las cosas que no dice nada que el mundo es hijo de Dios. Dice que Cristo es
es hijo de Dios, Cristo, Jesús, no el mundo. Sobre lo que el varón hablaba. Entonces, pero mire lo que es según Pablo decía él, que Pablo decía que el mundo era hijo de Dios, y no es así. Pablo nunca, mis amados hermanos, ha dicho que el mundo es hijo de Dios. No. Mire lo que dice Pablo. Mire lo que dice Pablo en Hebreo. Esto lo dice Pablo, ¿ya? Y yo se lo voy a citar para que ustedes sí entiendan que Pablo nunca, tal vez el varón leyó, pero no entendió lo que quiso decir Pablo, ¿ya? Es lo que él leía. Pero mire lo que dice Pablo, mis amados hermanos, sobre el mundo. Mire lo que dice Pablo sobre el mundo. Dice así, en Hechos 13 del 9 al 10. Hebreos 13 del 9 al 10. Si que usted lo lee, mis amados hermanos, dice así, en el santo nombre de Jesucristo. Mire, dice así: entonces Saulo, ¿quién es Saulo? Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿no ve? Lleno, amados hermanos, mire, lleno este varón, lleno del Espíritu Santo, fijando en ellos los ojos, mire, en ellos los ojos, dijo, mire lo que dijo, dijo, lleno de toda engaño, mire, lleno de todo engaño y de toda malicia. Mire lo que dice aquí, mire, hijos del diablo, enemigo de toda injusticia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Mire lo que dice Pablo, mírelo cómo se expresa con el mundo, mi amados hermanos, que insiste en el pecado, que insiste en la iniquidad. ¿Cómo le llama Pablo? Hijos del diablo. Al mundo, amados hermanos, al mundo que no quiere, al mundo de esos tiempos que no querían proceder al arrepentimiento y insistían, mis amados hermanos, insistían estos en engañar, mis amados hermanos, a los que escuchaban la nueva noticia. ¿Me entiende? Entonces, amados hermanos, por eso hay que meditar, ¿no es cierto? Hay que meditar, hay que entender lo que hablamos. Yo les recomiendo a mis hermanos en la fe en Cristo, no voy a decir su nombre, ¿ya? Pero había un pastor, había un longevo ahí también, y había un varón que más o menos tiene la edad del pastor, ¿ya? De ese lugar. También es joven. Pero había un longevo ahí. Él dijo su edad, tenía como 70 años, si no me equivoco. Que el Señor bendiga a ese varón, que bendiga también a los dos varones que estaban ahí, que el Señor les bendiga mucho y que les dé sabiduría, mis amados hermanos, que les bendiga en sabiduría, ¿ya? Son mis hermanos, solamente estoy haciendo esto, mis amados hermanos, para nuestra edificación. Si yo también estoy aprendiendo, mis amados hermanos, mire cómo aprendo yo, mis amados hermanos. ¿Ustedes creen que yo soy sabio? No, mis amados hermanos. Si yo me coloco menos sabio que los que estaban ahí. Menos sabio soy yo. O sea, mis amados hermanos, aquí la sabiduría es la palabra de Dios. Y por misericordia la entendemos y la damos a entender. ¿Me entiendes? Por pura misericordia. Entonces, ¿qué dice Pablo, mis amados hermanos? Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en ellos los ojos, dijo, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijos del diablo, enemigo de toda iniquidad, no cesarás, mire, de trastornar los caminos rectos del Señor. Imagínense, porque el mundo que había en esos tiempos, más hermanos, los incrédulos no cesaban de trastornar los caminos del Señor. Se ponían como piedra de tropiezo para los que querían
entrar. No entraban ellos, ni tampoco dejaban que entraran otros. ¿Me entiende lo que les trato de decir, amados hermanos? ¿No ve que la palabra, mis amados hermanos, cuando la exponemos, cuando dejamos que mejor la palabra dé la sabiduría, que la palabra nos dé a entender lo que es, si que la palabra de Dios da realmente la creencia del varón, ¿me entiende? Si, esta es mi creencia, amados hermanos, mire, la creencia de ellos es que todo el mundo era salvo. ¿Me entiende? La creencia de ellos es que todo el mundo es salvo. O sea, así de ellos lo dijeron. Todo el mundo es salvo y todo el mundo es hijo de Dios. Solo les falta a ellos, según el hombre, es que entiendan, pero entiendan que tampoco citó las escrituras, dando a entender qué es lo que tenían que entender ellos. O sea, no se citan las escrituras. Yo los aconsejo a mis hermanos amados que lean las escrituras. Si van a exponer alguna creencia, ya, si la van a exponer, expónganla con las escrituras. Pueden hablar a lo mejor, porque después hablaron sobre el ateísmo, sobre la ciencia, mis amados hermanos. Hermanos amados, el ateísmo, mis amados hermanos, ¿sabe lo que es ser ateo? Realmente, si lo vemos, el ateísmo, si lo vemos como literalmente, ya, el ateísmo es no creer en nada. O sea, mis amados hermanos, es no creer en nada. ¿Sabe lo que es no creer en nada? Incluso no creen ni en ellos mismos. ¿Entiendes? Hasta en ellos se tienen desconfianza, hasta en ellos mismos. ¿Me entiendes? El ateísmo muchas veces no entienden ellos qué es lo que es el ateo. ¿Por qué? Porque el ateísmo muchas veces les acerca a un hijo de Dios, un ateísmo que según ellos se dicen ser ateo. No, que sabe, no, es que yo soy ateo, pero es que sabe, yo creo en la ciencia. Ya, cuando dijo creyó en la ciencia, no es ateísmo. ¿Me entiendes? Cuando dijo, no, es que yo creo en otras cosas, no, ya no es ateísmo. ¿Sabes lo que se llama eso? Idolatría. Le podemos llamar idolatría, le podemos llamar incredulidad. Pero la verdad las cosas que se llama ser incrédulo. ¿Me entiendes? Ser incrédulo y que creen a lo que ellos quieren creer. ¿Me entiendes? Pero no son ateos, mis hermanos. La verdad las cosas que cuando ya ellos dicen que no creen en la palabra y que por eso son ateos, no, mis hermanos, no. ¿Sabe lo que se llama eso? Ser incrédulo. Todo aquel que no cree en la palabra de Dios, que no cree en Dios, que no cree en Cristo, son incrédulos. Y como dice la palabra, que los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Y un verdadero ateísmo, mis amados hermanos, no tiene ni una creencia. De verdad. La verdad, mi amor, un verdadero ateísmo que dice yo soy ateo, la verdad las cosas que le dicen, ¿sabes qué? Yo no creo en nada. En nada, no creo en la ciencia, no creo ni en mi mamá, creo. Ni en mí mismo creo. Pero no creo en el mundo tampoco. No creo ni tampoco en el mundo. Yo vivo mi vida nomás. Y se acabó. Ese es el ateísmo. Pero ya cuando el ateísmo le empieza a decir, no, que yo soy ateo y yo creo en la ciencia, hermano, se acabó. Eso ya no es ateísmo, eso es incredulidad. ¿Me entiendes? Eso se llama ser incrédulo. ¿Me entiendes? Incrédulo, nada más. Y es lo que puedo yo hablar del ateísmo y de la verdad las cosas que, mira, hermanos, si nosotros podemos escuchar a alguien que ya por último ya dijo que yo soy ateísmo, no soy ateo, y la verdad las cosas que creo en la ciencia, creo que el mundo se hizo por intermedio de una explosión que hubo en el espacio y empiezan ellos, entonces ya empiezan en sus creencias, o sea, nunca fue ateo, ya empieza a creer en lo que él cree, ¿me entiendes? Es que yo creo que en el espacio hubo una explosión y después nacieron, como dice la ciencia, y la ciencia después dice que después que el animal fue y se hizo, nosotros venimos del mono. O sea, hermanos, por favor, es ignorancia a grado sumo. Hermanos, hay mucha ciencia
hay mucha ciencia, mis amados hermanos, que es muy buena, y que yo la apoyo. Mucha ciencia que más que ciencia, mis amados hermanos, nos ha dado muchas herramientas, ¿ya? Pero cuando la ciencia, escucha esto, pero cuando la ciencia, amados hermanos, va en contra de las escrituras, ya no se llama ciencia, sino que se llama también ignorancia a grado sumo, y le podemos poner también son incrédulos. ¿Me entiende? Cuando la ciencia va en contra de la palabra de Dios, también es ciencia incrédula. ¿Me entiende? Que no cree en Dios. ¿Me entiende? Cuando ellos empiezan con su ciencia a no creer en la palabra de Dios, a lo que Dios dijo. ¿Me entiende? O sea, mis amados hermanos, lo estoy diciendo, no es mala la ciencia con esto. No es mala la ciencia. La ciencia, mis amados hermanos, es bueno entenderla, escucharla, y porque hay mucha ciencia que es buena. Hay ciencia de medicina, la ciencia de la medicina, la ciencia que ustedes ven que el ser humano ha tirado nave y han visto otros planetas. O sea, esa ciencia, amados hermanos, y otros tipos de ciencia, o sea, miles de tipos de ciencia, las podemos escuchar, analizar, decir es buena, claro, pero ya cuando la ciencia empieza con su incredulidad en la palabra de Dios, ya no es ciencia. O sea, son piedra de tropiezo más que ciencia. ¿Me entiendes? Es lo que pasa cuando ya empiezan a meterse con las cosas de Dios y empiezan a ser incrédulos. ¿Qué es lo que se colocan? ¿Cómo se colocan ellos? Como tropiezo. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué es lo que leíamos? Amados hermanos, como decía Pablo, dijo, os lleno de toda engaño, ¿no ve? Mire, como le dice Pablo, que puede decir Pablo, la ciencia también, una ciencia que también está en contra de la palabra de Dios, de todo engaño, y trastornan, vamos a ver, os digo, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijos del diablo, ¿no es? Hijos del diablo soy, enemigo de toda injusticia, ¿no ve? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Cualquier hermano, sea ciencia, sea ateísmo, sea lo que sea, amados hermanos, si se coloca como piedra de tropiezo, no es nada. No le podemos decir bueno. No le podemos decir, como dice la palabra, bueno a lo malo, ¿no es cierto? Yo no le puedo decir bueno a lo malo. Por eso la ciencia depende de lo que miremos de la ciencia, ¿no es cierto? Depende de lo que miremos de la ciencia, ¿entiendes? Pero cuando la ciencia va en contra de la palabra de Dios, no sirve, hermanos, no sirve. La verdad, las cosas que no sirven, ni como ciencia sirve. ¿Ya? Bueno, sé que mis hermanos entienden esto, lo que les he dicho yo, ¿no ves? Pero ¿cómo se refería Pablo al mundo? Hijos del diablo, ¿no ves? O sea, ¿se les dijo hijos de Dios? No, amados hermanos, no. El mundo, tenemos que entender nosotros, digamos, hermanos, que el mundo está bajo el maligno. Eso dice las Escrituras, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no quieren proceder al arrepentimiento, mis amados hermanos, no quieren entender palabra de Dios, no quieren ellos proceder a la gracia. Entonces dice, a ver, aquí hay algo que quisiera leerle, amados hermanos, pero deje ver si es que me acerco aquí con las Escrituras. Esto después lo vamos a leer. Entonces, mis amados hermanos, hay mucha palabra de Dios que
que nos da revelación sobre qué es lo que es el mundo. Mire lo que dice aquí Romanos 8:7, en el santo nombre de Jesús, vamos a leerlo, dice así: por cuanto los designios de la carne, atención, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, mire, son enemistad contra Dios, que es lo mismo, mis amados hermanos. Mire, ¿qué es lo que son los designios de la carne, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que es el pecado, mis amados hermanos? Hermanos, si yo entiendo, mire, la verdad, las cosas que Dios, mis amados hermanos, Dios no quiere, mis amados hermanos, que nadie se pierda. Entiendan, por favor. Yo sé que los hermanos también entienden esto. El Señor no quiere que nadie se pierda, ¿me entiende? El Señor ama al mundo, sí, es verdad, es lo único que yo comparto con ellos, que el Señor ama al mundo, ¿me entiende? Y en eso tienen mucha razón mis hermanos del podcast, que dijeron que el Señor ama al mundo. Claro, lo ama, con todo su corazón lo ama, pero no, lo que no ama el Señor del mundo es su pecado, ¿me entiende? Eso es lo que el Señor no ama del mundo. El Señor puede amar a muchos, pero no ama el pecado, no ama la iniquidad, lo que ellos arrastran, ¿me entiende? Lo que ellos arrastran y que algún día, mis amados hermanos, los puede llevar a la perdición, ¿me entiende? Si es que mueren en delitos y pecados. Pero claro, Dios los amó mucho a ellos, mucho, pero ellos amaron a Dios, le demostraron su amor al Señor, ¿cierto? Entonces, hermanos, como leímos, dice el Romanos 8:7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿no ve? Porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, a la voluntad de Dios en estos tiempos. No se sujetan a la voluntad de Dios, ¿no ve? Ni tampoco pueden, ¿no ve? No pueden, mis amados hermanos, porque si ellos insisten en sus delitos y pecados, no pueden, mis amados hermanos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no ve? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque hay mucha carne que agrada a Dios. Por eso la palabra le coloca ahí, según la carne. Yo soy carne, mi amados hermanos, usted es carne. Mis hermanos amados que estaban en el podcast son carne. Pero según la carne de mis hermanos, ellos agradan a Dios. Pero según la palabra de Dios, según la carne del mundo, no agrada a Dios. ¿Me entiende lo que les trata de decir la palabra? Según la carne del mundo, no agrada a Dios, mis amados hermanos. No puede, dice la palabra, no puede agradar a Dios. ¿Por qué no puede agradar a Dios, mis amados hermanos? Porque insisten en el pecado, insisten en la idolatría, en la hechicería, en la maldad, en la iniquidad, insisten en el robo, en la adulteria, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. Que tenga misericordia Dios de nosotros. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué dice el 9? Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Lo ven? Que hace una diferencia Dios. No es que nosotros nos creamos los hijos de Dios, no, amados hermanos, sino que la palabra hace una diferencia. Hace una diferencia. Es la palabra la que hace la diferencia. Los que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Si por eso va a existe hoy en día el mal y el bien. Porque hay una gran diferencia entre el mal y el bien. ¿Me entiende? ¿O no hay una diferencia? ¿O somos todos hijos de Dios? El mal y el bien. No, amados hermanos, no. El mal está bajo el maligno. O sea, son hijos del diablo. Y cuando si ellos no salen de ahí, no van a poder ser hijos de Dios, amados hermanos.
¿Me entiende? No es que nosotros, bueno, ojalá mis hermanos entiendan, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ¿no ves? Según el Espíritu. Y aquí atención, amados hermanos, aquí una atención, una reflexión llega a nosotros, ¿me entiende? Nos llega para que nosotros también veamos y analicemos las Escrituras, y también, mis amados hermanos, llega una reflexión a nosotros donde tenemos que entender algo, ¿ya? Mire lo que tenemos que entender, mire, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ¿no ve? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No hay que, miren, hermanos, amados hermanos, la diferencia está incluso en los hijos de Dios. ¿Me entiende? Que también los hijos de Dios tienen que, ¿cierto? No es, amados hermanos, como muchos dicen que no, si que ya todos somos salvos, y también nosotros, obvio, el Señor no, nosotros, nadie va a ser salvo por las obras ni nada de eso, no. La obra ya está hecha, mi hermano, la obra que hizo Cristo en el madero está hecha, ¿ya? Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, ¿no es cierto? La tenemos que cuidar. No podemos decir, aquí ya el Señor, no, que el Señor, Él es el que hizo la obra, y yo ahora puedo hacer, a lo mejor puedo vivir en pecado y voy a ser salvo. No, espérate, no, si no es así tampoco. No, mi amados hermanos, no es, si es que el Espíritu, porque el Espíritu nos lleva a toda justicia, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva a toda justicia. O sea, ser justo. Ser justo. Esa es la justicia. Ser justo delante de los ojos de Dios. Ser dignos delante de los ojos de Dios. ¿Seremos dignos? ¿Seré digno yo delante de los ojos de Dios? ¿Entienden, hermanos? ¿Seré digno? ¿Me entienden, mis amados hermanos? Entonces hay marca una gran diferencia. ¿No ve? La palabra, si nosotros citamos la palabra cuando queremos dar a entender una creencia, tenemos que citar palabra de Dios. ¿No ve? Entonces, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, ¿no ve? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, y se acabó, hermano, y se acabó. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, amados hermanos. ¿Podremos nosotros cuestionar si algún hermano tiene el Espíritu de Dios? No, amados hermanos, no, por favor, no cuestione nada de eso. Eso lo conoce solamente Dios. Yo no puedo cuestionar si que mi hermano que está bautizado en Cristo Jesús tiene el Espíritu de Dios. No, por favor, no. Si nosotros a lo mejor los vemos en delitos y pecados, nuestro hermano, oremos por él y vamos al encuentro con él y abracémoslo y amémoslo, y que vuelva a los brazos del Señor. ¿Me entiende? Pero no cuestionemos nosotros el Espíritu de Dios. No, en nuestros hermanos. No, mis hermanos. Que eso no salga nunca de nuestra boca, decir que este no tiene el Espíritu de Dios. No, mis amados hermanos. No, eso solamente lo puede decir el Señor. ¿Me entiende? Eso ya es de Él, y eso, mis amados hermanos, como dice aquí, como dice el Señor, dice, lo vamos a leer nuevamente, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Pero ya eso es de nuestro Señor, mis amados hermanos. ¿Me entiende, mis amados hermanos? Entonces, nosotros sí sabemos, mis amados hermanos, que el mundo no puede obtener el Espíritu de Dios, mis amados hermanos. No puede si no procede al arrepentimiento. Si el mundo no procede al arrepentimiento, no puede obtener el Espíritu de Dios. ¿O puede? No puede, ¿no es cierto? Las Escrituras dicen que no puede. Lo hemos acabado de leer, ¿no ves? Entonces, dice así,
Santiago 4:4. Dice así en el santo nombre de Jesús. Dice, miren lo que dice acá, wow. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿no ve? Es enemistad contra Dios, o sea, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, mire, del mundo, dice la palabra amigo de los hijos de Dios, no, amados hermanos, hijos del mundo de los hijos de Dios, no, o sea, tampoco dice así. Cualquiera disculpe, pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, dice la palabra, mi amados hermanos, se constituye enemigo de Dios. Y aquí hay algo, amados hermanos, y aquí hay algo. Entiendan, por favor, la palabra de Dios, mi amados hermanos, no nos está diciendo que seamos amigos a lo mejor del vecino, que no seamos amigos del vecino de más allá, que no seamos amigos de acá, no, sino que no participemos con ellos si ellos participan o nos invitan a participar de sus creencias, de su maldad, de todo lo que ellos quieren que a lo mejor nosotros participemos junto con ellos. No hacernos amigos ya de esas cosas, ¿me entiendes? Amigos de lo que ellos quieren que nosotros seamos partícipes, de sus idolatrías, de sus borracheras, de sus muchas cosas, hermano, o sea, etcétera, ¿ya? Pero si yo puedo tener un amigo, aquí en mi trabajo tengo un amigo, ¿ya? Que yo le hablo la palabra de Dios, ¿ya? Él no ha procedido al arrepentimiento, ¿me entiendes? Pero lo estoy tratando de convencer, ¿no es? Para que la palabra para que la palabra le convenza a él, ¿me entiendes? Entonces, pero es mi amigo, pero yo no participo en sus creencias, no participo con él en sus cosas, lo que él quiera hacer, no, ahí no participo con él, ahí ya dejo de ser amigo de él, ¿me entiendes? Pero sí puedo ser amigo no participando en lo que él crea, ¿me entiendes? Entonces, amados hermanos, por eso la palabra de Dios nos ayuda a entender. Mire, y dice así, Salmo 2:7, dice así, en el santo nombre de Jesús, lo vamos a leer. Dice, yo publicaré el decreto, mire, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, amados hermanos, es lo que hizo, es lo que pasó en Cristo, ¿entiendes? Es lo que pasó en Cristo, ¿ya? Pero ahora, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque lo que es de la carne es, y lo que es del espíritu es, ¿no es? O sea, cuando nosotros procedimos al arrepentimiento y somos bautizados en Cristo Jesús, mis amados hermanos, ¿qué es lo que pasa con nuestra vida? Que ahora somos hijos de Dios, ¿me entiendes? Como dice aquí la palabra, somos engendrados, eso es. ¿Qué dice la palabra? Que somos engendrados, ¿no es cierto? O sea, pasamos de muerte, amados hermanos, así está el mundo ahora, mire cómo está el mundo ahora, de muerte, pasamos de muerte a vida. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ojalá el mundo pudiera entender esto, ojalá el mundo entero pudiera entender la misericordia de Dios, la gracia que Dios tiene y el amor que Dios tiene con ellos. Es el amor verdadero de Dios, pero Dios no ama el pecado del mundo. Pero sí quiere Dios que todos procedan al arrepentimiento, ¿no ve? Que todos procedan al arrepentimiento, amados hermanos. Es entero el mundo
hijo de Dios? ¿Qué han dicho las Escrituras? No, mis amados hermanos. Hay una gran diferencia entre el mundo, mis amados hermanos, y los hijos de Dios. Sí lo hay, mis amados hermanos. Créanlo que lo hay. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, mis amados hermanos. Aquí coloco hombres dignos, mis amados hermanos. No me coloco yo, coloco hombres dignos. Hay una gran diferencia entre Pablo, mis amados hermanos, y Pilato. Sí, hay una gran diferencia entre Pablo y Pilato. ¿Entiendes? Wow, claro que sí, mis amados hermanos. Miren, leemos nuevamente otras escrituras. Las escrituras no es que avalan todas estas cosas. Avala la creencia que yo solamente la he obtenido por intermedio de las escrituras. Entonces dice Efesios 1, 5, 6. Dice así: en amor, disculpe, a ver, deje, aquí no se me nota bien, me falló un poquito la impresora. Ahora sí, en amor. Dice así: en el santo nombre de Jesús, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado. Oh, amados hermanos, y mire la gran diferencia. Si nosotros no marcamos nosotros, si nosotros no es que nosotros marquemos la diferencia, la palabra de Dios marca la diferencia, amados hermanos, no nosotros. Dice, amad, mire, en amor, esto es amor, amados hermanos, esto es de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Mire, hijos suyos, ¿de quién? De Dios, hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire, por medio de Jesucristo, por la obra que hizo Cristo en el madero, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, ¿no ve? Para alabanza de la gloria de su gracia. Mire, es por gracia, amados hermanos, lo entendemos nosotros, no con la cual nos hizo acepto en él. Amén. En él, amado. Amén, amados hermanos. Disculpen que tengo un poquito la letra aquí borrosa, que yo imprimo unos papelitos, amados hermanos, pero se me borró un poquito aquí. Sí, en él, amado, o sea, en Cristo. Amados hermanos, la palabra de Dios marca la diferencia entre el Hijo de Dios y el mundo. Mis hermanos que estaban en el podcast, ellos marcan la diferencia. Sí, mis amados hermanos, créanlo. Mis hermanos que estaban en el podcast marcan la diferencia en ser mundo o ser hijo de Dios. Ellos son hijos de Dios, amados hermanos. Mis hermanos que están en el podcast, los tres varones que estaban ahí, y también los que están a su alrededor ayudándole en las cámaras y muchas cosas, también son hijos de Dios. Marcan la diferencia. ¿Me entiende? Tenemos que marcar la diferencia. ¿Para qué? Para hacer luz para el mundo, no tiniebla. Si nosotros no marcamos la diferencia, no vamos a poder ser luz, sino que vamos a ser tinieblas para el mundo. ¿Me entiende? Si no marcamos la diferencia. Amados hermanos, no quisiera leer esto, no. Para otros sería. Aquí vamos a leer algo, miremos hermanos. Mire, aquí hay algo en Romanos 8:19. Ya, esto lo tiré por Facebook para ver si que los hermanos lo alcanzaron a leer. Mire qué hermoso. Dice algo así, mire, dice: en el santo nombre de Jesús. Disculpe si me equivoco un poquito porque tengo la letra un poquito mal aquí. Ya, dice así: en el santo nombre de Jesús, que el Señor me ayude en esto. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación, amados hermanos,
de la creación. Nosotros fuimos creados, hermanos. Yo era criatura cuando yo no creía en Cristo, cuando yo todavía no procedía al arrepentimiento, era criatura, era creador, era creado. Mi Dios me había creado, ¿no? Pero no era hijo de Dios, ¿me entiendes? Solamente era criatura, ¿me entiendes? Y si andaba en delitos y pecados, era un impío, ¿me entiendes? Nada más que un impío, ¿me entiendes? Y por misericordia el Señor me rescató y procedí al arrepentimiento y pasé a ser hijo de Dios, ¿no es? Cualquiera, mi amados hermanos, que hace así. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el agradar la manifestación de los hijos, mire, de los hijos de Dios, ¿no ve? De los hijos de Dios, mi amados hermanos. No dice el mundo, de los hijos del mundo de Dios, no, dice de los hijos de Dios. La palabra de Dios marca la diferencia, ¿no es? Marca la diferencia, claro, el anhelo de la creación, mis amados hermanos, el anhelo de Dios de habernos creado, es que todo es lo mismo, es que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no ve? Al arrepentimiento, ¿no ve? También nos da a entender eso, la palabra, ¿no ve? Lo leímos nuevamente, porque el anhelo de la creación, ¿no ve? Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿quién hizo la creación? Dios. El anhelo ardiente de Dios, mis amados hermanos, en habernos creado, no solamente a nosotros, el mundo entero, ¿me entiendes? Todo lo que hay, amados hermanos, ardiente, ¿no ve? De la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿no ve? Porque la creación fue sujeta a vanidad, mire, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, no fue la voluntad de Dios que la creación fuera sujeta a la vanidad, no fue la voluntad de Dios esa, sino que la voluntad de Dios es otra, ¿no ve? Por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, que es Dios, ¿no ve? Por causa de quien la sujetó, en esperanza, ¿no ve? En esperanza, ¿no ve? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, ¿no ve? De la esclavitud del pecado, amados hermanos, del maligno, de la esclavitud, ¿no ve? Del pecado, de la esclavitud, de corrupción, que es lo mismo, el pecado, a la libertad, ¿no ve? Gloriosa de los hijos de Dios. Amén. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Marca la diferencia nuevamente, ¿no ve, mis amados hermanos? ¿No ve? O sea, ¿qué ha dicho la palabra de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? No, mis amados hermanos, no, mis amados hermanos. Ojalá fuéramos todos hijos de Dios, todo el mundo ojalá fuera hijo de Dios. El anhelo de Dios, ¿no ve? El anhelo ardiente de Dios, de la creación que Él creó, que todos, mis amados hermanos, ojalá todos procedan al arrepentimiento, para que puedan ser salvos. Pero esto, mis amados hermanos, la salvación, mis amados hermanos, es algo que debemos luchar, ¿no es cierto? Y donde el mundo no lucha, mi amados hermanos. El mundo lucha más que nada para él mismo, para el maligno lucha el mundo, ¿no es? Entonces dice, el 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora, ¿no es? Hasta ahora está con dolores de parto, ¿no es? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que también dice que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros
también, mire, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Mire, la adopción, mis amados hermanos, esperando a Cristo, mis amados hermanos, nuestra esperanza, ¿no ve? Nuestra esperanza, la redención de nuestros cuerpos, ¿no ve? Mis amados hermanos, cuando venga Cristo, ¿no es cierto?, por lo suyo. Ahora les pregunto a mis hermanos, ¿Cristo viene por todo el mundo? ¿Cristo viene a salvar a todo el mundo? No, mis amados hermanos. Cristo viene por los suyos. Por los suyos viene Cristo, no viene por el mundo entero. ¿Lo ves? Porque muchos, los que no obedecieron, no creyeron en Cristo, lamentablemente, mis amados hermanos, lamentablemente, y eso yo lo puedo decir porque las escrituras lo avalan, lamentablemente se perderán. Y no lo digo yo, las escrituras lo dicen. Lamentablemente se perderán. Pero mi anhelo, mis amados hermanos, mi anhelo, yo sé que también es su anhelo y también el anhelo de mis hermanos que tal vez a lo mejor se equivocaron en decir que el mundo entero es salvo, o el mundo entero, mis amados hermanos, son hijos de Dios. No, también yo sé que el anhelo de ellos, mis amados hermanos, de mis hermanos que estaban en ese podcast, también el anhelo de ellos es que todo el mundo sea salvo. Lo sé, mis amados hermanos, lo sé. Pero yo solamente le estoy dando esto, mis amados hermanos, nada más que para que nos edifiquemos y para que no seamos piedra de tropiezo para el mundo, porque si el mundo los escucha, mis amados hermanos, que ellos son hijos de Dios, el mundo así en pecado, así como está, y que así son salvos, la verdad las cosas, mis amados hermanos, que lo que hacemos ahí es confusión, nos ponemos como confusión para el mundo y como piedra de tropiezo, ¿no ves? Pero, mis amados hermanos, podemos enmendarnos, claro. ¿Usted cree que ellos nomás se han equivocado? Hermano, yo me he equivocado, mire, yo les digo sinceramente, yo me he equivocado más que ellos. Se lo digo, en el nombre de Jesús. Yo me he equivocado más que ellos, más que esos 3 varones. Y se los digo, mis amados hermanos. ¿Ve? Entonces, dice así, amados hermanos, Génesis, dice así, en el santo nombre de Jesús. Y creó Dios al hombre, mire, y creó Dios al hombre, ¿no ve? A su semejanza, imagen de Dios los creó, varón y hembra, los creó. O sea, los creó, son creación nomás, mis amados hermanos, ¿no ve? Es una creación que hizo Dios en el principio, y esa creación, lamentablemente, mis amados hermanos, también defraudó a Dios. ¿Me entiende? Mire, dice así también, vamos a leer Eclesiastés 3:11. Esto todo avala la creencia, digamos, hermano, que todo, yo sé que esta creencia que tengo yo, la tienen muchos, millones y millones que han muerto, se han ido con esta creencia. ¿Ya? Entonces dice así, Dios hizo todo hermoso, ¿no ve? En ese momento, y puso en la mente humana el sentido, ¿no ve? El sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanzó a comprender la obra que Dios realizaba o realiza del principio al fin, ¿no ve? O sea, en estos momentos, vamos hermanos, el hombre no comprende lo hermoso que hizo Dios en ellos, lo hermoso que ellos tienen vida, tienen un cuerpo, respiran, se alegran, comen, pasan en familia un buen rato. Lo hermoso que hizo Dios, ellos no alcanzan a comprender, mis amados hermanos, cuando se van a lo suyo, ¿me entiende? A sus delitos y pecados, ¿me entiende? No alcanzan a entender lo hermoso que Dios hizo con ellos, su creación, todo lo que Dios hizo, y también va a tener un fin,
¿no ve? También va a tener un fin, amados hermanos. Miren lo que dice aquí, amados hermanos, miren, para que vean que el mundo, amados hermanos, no es hijo de Dios. Por favor, ojalá nuestros hermanos puedan entender esto y puedan ellos darle la mena a las escrituras, no a mí, amados hermanos. Aquí yo no tengo nada que ver. Olvídese de mí. Si aquí son las escrituras, amados hermanos, yo solamente soy un puente, ¿no? Aquí el que menos que tienen que ver es a mí, ¿ya? Aquí son las escrituras, ¿ya? Olvídese de mí, ¿ya? Pero aquí expongo yo las escrituras como verdaderas, ¿ya? No como mentirosas, ¿ya? Sino que las expongo como verdaderas. Y dice así, Juan 3:10, Juan 3:8-10, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a leer. Mire cómo las mismas escrituras hace la diferencia entre el mundo y el Hijo de Dios. Dice así, el que practica el pecado, mire, el que practica el pecado es del diablo, mire. O sea, el que practica el pecado, el mundo, mis amados hermanos, el que practica el pecado, que según mis hermanos dijeron que el mundo era hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace aquí? Mis amados hermanos, ¿qué es lo que dice aquí? Que son hijos del diablo. O sea, las mismas escrituras, mis amados hermanos, le vota esa creencia a mis hermanos. ¿Lo ven? Las mismas escrituras le vota esa creencia que todo el mundo es hijo de Dios. O que todo el mundo es salvo. No todo el mundo va a ser salvo, mis amados hermanos. No todo el mundo va a ser salvo, porque muchos han muerto que eran mundo antes, y muchos han muerto en delitos y pecados y esperan juicio desde el principio del mundo, y esperan juicio. Y todos los que han muerto en Cristo, ¿qué es lo que esperan? Vida eterna. ¿No ve que hay una gran diferencia? ¿Lo ve? Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, el que practica el pecado, mire, el que practica el pecado es del diablo, amados hermanos. Y atención, y aquí esto es para nosotros también, cuidado, porque si nosotros, siendo hijos de Dios, practicamos el pecado, somos hijos del diablo también. Cuidado, amados hermanos, cuidado. Lo que sí, mis amados hermanos, sé que hay una misericordia grande en Dios, ¿no es cierto? Tenemos un abogado que nos puede perdonar. Por eso, el que practica el pecado es hijo del diablo, ¿ya? Pero aquí es literal, aquí ya es para todo, mis amados hermanos, para todo, ¿me entiendes? Como para el mundo y como para el Hijo de Dios que a lo mejor no quiso más obedecer la palabra de Dios y se fue al pecado, o sea, se hizo hijo del diablo también. O sea, mis amados hermanos, cuidado, ¿cierto? Y es para mí también esta palabra, es para mí, ¿ya? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿lo ve? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, atención, para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no ve? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, como decía la palabra. Y si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, o sea, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Si nosotros practicamos el pecado, un hijo de Dios que practique el pecado, mi hermano, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué decía David? David decía, Señor, Señor, le rogaba a Dios, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. No lo quites, Señor. Lloraba David para que el Señor no quitara su Santo Espíritu de David. Qué hermoso, ¿no es? Hermano, por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un cuidado único.
todo aquel que no, todo aquel que es nacido de Dios, obvio, ¿no es cierto? Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, o sea, el Espíritu de Dios, esa es la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, ¿no ve? Y no puede pecar porque es nacido de Dios, porque es nacido de Dios. El mundo así mismo como está, como lo expusieron mis hermanos, así mismo como está, son hijos de Dios. ¿Pueden ellos atribuirse esta palabra estando en delitos y pecados? No, mis amados hermanos, no pueden. No pueden, mis amados hermanos. ¿No ve? No pueden. Como dice la palabra, y no puede pecar, ¿no ve? Los hijos de Dios no pueden pecar porque es nacido de Dios, ¿no ve? Pero el mundo, así como está en delitos y pecados, y sin haberse arrepentido, sin haber procedido al arrepentimiento, pueden tener la simiente de Dios en ellos. La simiente de Dios, el Espíritu de Dios en ellos. No, mis amados hermanos. Y no es que nosotros nos creamos, como dicen nuestros hermanos, que nos creamos porque somos hijos de Dios. No, si aquí nadie se ha creído nada, mis amados hermanos, si esto es misericordia y es la palabra que no más que nos da esta bendición, es la palabra de Dios que nos da esta bendición, mis amados hermanos. Le voy a colocar bendición, ¿ya? Esta misericordia es la palabra de Dios que nos da esta misericordia, no el hombre. Entonces dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Mire, en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿no ve? De Dios y los hijos del diablo. Amados hermanos, mire la palabra, y los hijos del diablo. O sea, ¿qué dice la palabra? Que hay hijos de Dios, ¿ya? Dentro del mundo, miren la diferencia que marca Dios, y hay hijos del diablo. Bueno, ¿qué dijeron nuestros hermanos? Que todo el mundo era hijo de Dios. No. En el mundo hay como hijos de Dios y como hijos del diablo. ¿Lo digo yo? No, lo dice las Escrituras. No lo digo yo. Ni me creo más ni me creo menos, sino que las Escrituras son las que están hablando. Por eso, mis amados hermanos, nuestras creencias tienen que ser avaladas por intermedio de las Escrituras. No puede hablar nadie por intermedio no puede hablar nadie, mis amados hermanos, sin exponer las Escrituras. Nadie puede hablar de parte de Dios sin exponer las Escrituras. No, hoy en día los profetas andan por todos lados. O sea, ellos no, que el Señor me dijo acá, que hay un terremoto. O sea, hermano, eso ya es del hombre. ¿Me entiendes? No, si aquí mis amados hermanos, no tiene que salir nada del hombre. Yo cuando hablo de Dios, de parte de Dios, tengo que exponer las Escrituras. No puedo, mis amados hermanos, hablar. Si quiero hablar de Dios, no puedo hablar sin exponer las Escrituras. La verdad, las cosas que no puedo. Si mejor me voy a mover para la casa, me pego la feroz fiesta. ¿En qué sentido? Una buena dormida y nada más, se acabó. O sea, lo mío no sirve. Eso es lo que les trato de decir. Si viene de mí, no sirve. Pero si viene de las Escrituras y me avalan las Escrituras, lo que yo hablo, amén. ¿No es cierto? Amén. Entonces, dice acá, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Amén. Yo amo a mis hermanos, por eso les corrijo. Si, mire, posiblemente a lo mejor yo podría decir, cuando le oía a mis hermanos, yo podría decir, bueno, es su creencia, total, que crean ellos así, nomás, total. No, mis hermanos, no los puedo dejar yo con esa creencia
a mis hermanos, porque sé que el mundo se puede confundir con esa creencia, porque el mundo entero puede escucharlo y pueden decir ellos, oye, si todos somos hijos de Dios, mira, yo hago kiki caco y soy hijo de Dios, me dijo el varón. ¿Viste que es verdad lo que dijo la bruja Enriqueta, que nos dijo que todos éramos hijos de Dios? Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un cuidado único, o la bruja pitonisa, cuidado, que todavía existe la bruja pitonisa por ahí, cuidado. Entonces, mis amados hermanos, hay que tener un cuidado único cuando nosotros exponemos, mire, si podemos hablar de los ateos, de la ciencia, hablemos de la ciencia, hablemos si queremos, pero si ya la ciencia va en contra de las escrituras, no, eso ya no es ciencia, eso es incredulidad, nada más que incredulidad, hermanos. No le coloque ciencia. Entonces, Juan 8, vamos a ver qué dice aquí, a ver si... Así es, amén. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, mire, en Juan 8:43, 44 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mire, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mire, aquí yo le puedo decir que no habla todo, la palabra. A todos, al mundo, a todos, hermanos, a todos. Cuando tal vez nosotros hacemos mal o hacemos algo mal, no habla las escrituras. Mire, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿No ve? Y porque no hay verdad en él. Amén. Amados hermanos, mire cómo dice la palabra. Entonces, ¿a quién le creemos, mis amados hermanos? ¿A quién le creemos? ¿A la palabra o a los hombres? Dejémoslo así. ¿A quién le creemos? ¿A la palabra o a los hombres? ¿No ves? Cuando ya, mire, la verdad las cosas, cuando las creencias no son basadas, no son sustentadas por la palabra de Dios, mis amados hermanos, le podemos ponerla ahí sí. O le creemos a la palabra o a los hombres. ¿Me entiende? Yo a la palabra. Y yo le creo a la palabra que no todos somos hijos de Dios. El mundo, mis amados hermanos, como dice la escritura, está bajo el maligno. ¿Me entiende? ¿Por qué no entendéis? Mire cómo nos trata la palabra. Mire, ¿por qué no entendéis? Al mundo también, más que nada al mundo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Mire cómo le dice al mundo. ¿Me entiende? Pero yo también me lo dejo para mí, esta palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Me entiende? Ahora, mis amados hermanos, muchos están haciendo el deseo de sus padres, del diablo. Muchos van detrás de esos deseos. ¿Me entiende? Muchos están en este ratito, en este día, amados hermanos. Tal vez muchos, mis amados hermanos, están practicando el pecado, están en delitos y pecados, están en blasfemia, están en adulterio, están robando, están asesinando, están violando quizá a quién. Hermanos, por favor, y tal vez esas personas, mis amados hermanos, a lo mejor mañana no van a estar. ¿Son hijos de Dios? ¿No ves? Las escrituras, amados hermanos, nos revela todo, mis amados hermanos. Todo nos revela las escrituras. Lo que nuestras creencias, ¿no ves? Las escrituras nos botan nuestras creencias humanas,
porque es una creencia humana, amados hermanos. Decir que todo el mundo es hijo de Dios es una creencia humana, porque las Escrituras no avalan esa creencia. De que Dios ama al mundo, sí, lo ama, pero no ama el pecado del mundo. Eso sí está en la palabra. Dios ama al mundo, ama al mundo entero, mis hermanos, pero no ama el pecado. ¿Entiendes? No ama el pecado del mundo. Mire, dice Mateo 13:38, dice, en el santo nombre de Jesús, dice: el campo es el mundo. Mire, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios. Amados hermanos, mire como de nuevamente las Escrituras marcando la diferencia. La marco yo he dicho no, amados hermanos, las Escrituras. Usted no me está creyendo a mí, le está creyendo a las Escrituras. ¿Me entiende? No viene la sabiduría de mí, vienen de las Escrituras. Mire, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios. Disculpe, son los hijos del reino, que es lo mismo, amados hermanos. Son los hijos de Dios. Y la cizaña son, atención, y la cizaña son los hijos del malo, del Satanás. Y los hijos de la cizaña son los hijos del mal, o sea, del malo, o sea, del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo, ¿no es? La ciega es el fin, ¿no ve? El fin de los tiempos, el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Amén. Los ángeles son los que van a, mis amados hermanos, van a apartar la cizaña y el trigo. ¿Entiende? La cizaña, lo malo, para un lado, y lo bueno, que es el trigo, que son los hijos de Dios, y la cizaña, que son los hijos del diablo, para un lado, apartados para perdición eterna. ¿Me entiende? Para el lago de fuego. Y el trigo, que son los hijos del diablo, para vida eterna. ¿Ve? ¿Marco yo la diferencia? No, mis amados hermanos, la marca la palabra de Dios, marca toda la diferencia la palabra de Dios, ¿no ve? ¿No ve? Qué hermoso lo que hemos estado leyendo. Pero, mis amados hermanos, bueno, hermanos amados, esto es lo único que vamos a leer. Bueno, leímos harto, aprendí harto yo, mis amados hermanos, aprendí harto esto hermoso de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Pero miren, amados hermanos, esto solamente lo hago para nuestra edificación, ¿ya? No lo hago, entiendan, por favor, mis amados hermanos, sobre todo mis hermanos que a lo mejor van a ver este video, a los que yo me referí, no quiero hablar su nombre ni nada de ellos, pero son mis hermanos en Cristo Jesús. No lo hago, mis amados hermanos, lo hago solamente para nuestra edificación y para corregir los errores, ¿me entiende? Hago la obra de nuestros hermanos de vereda, ¿ya? Y ojalá ellos también, si ellos ven que yo me equivoco en algo, vamos, pueden hacer también un video y pueden decirme, hermano, ¿sabe qué? Se equivocó, o pueden llamarme, cualquier cosa, ¿ya? Pero sé que no lo van a hacer, a lo mejor, ¿me entiende? Pero, mis amados hermanos, todos los que estamos haciendo videos nos exponemos a las críticas, ¿no es cierto? Nos exponemos a las críticas. Y muchas críticas son bienvenidas, son bienvenidas, muchas críticas. Claro que sí, son bienvenidas. Pero tienen que ser las críticas basadas en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Solamente la palabra de Dios, nada más que eso, mis amados hermanos. Bueno, es lo que les quise dar en este momento, mis amados hermanos. Luego viene un video
voy a hacer un video ya muy luego sobre el estado de los muertos. Se los debo ese video, tengo muchas cosas que hablar sobre eso. A lo mejor vamos a tener unos 2 videitos sobre el estado de los muertos. ¿Por qué? Porque muchos, incluso en ese mismo día, en ese mismo podcast, también quería un varón saber, y tampoco ellos pudieron, los 2 varones que estaban, porque el varón que les puso esto a ellos, que estaba con ellos, les dijo a uno, al más longevo, les dijo, ¿qué es lo que es el infierno entonces? ¿Para dónde van los que mueren? ¿O van al tiro al infierno o van al tiro al reino de Dios? O sea, ¿qué es lo que quería saber el varón? Pero ninguno de los 2 varones que estaba con él les supo explicar eso, ¿me entiende? Lo que él quería saber, ¿ya? Pero bueno, yo voy a hacer eso, estoy en eso, mis amados hermanos, y ya luego viene ese video, ¿ya? Sobre el estado de los muertos, ¿ya? Sobre el estado de los muertos. Lo hago, mis amados hermanos, lo voy a hacer basado en las escrituras. No me voy a salir de las escrituras. Las escrituras son los que van a dar testimonio sobre qué pasa cuando la persona muere en delitos y pecados y la persona que muere en Cristo, ¿ya? Y qué pasa en ese momento, si es que se van al tiro al cielo o alguno al tiro al infierno. O sea, todo eso lo va a decir la palabra. La palabra, dejemos que la palabra hable sobre eso, ¿ya? Dejemos que la palabra, porque si sale algo de mí, la verdad que puede ser torpeza, ¿ya? Y no puede servir para nada. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, igual a mis hermanos del podcast, sigan haciendo el podcast, que el Señor les bendiga mucho, pero le aconsejo mucho que escuchen, si yo no les mando ningún mensaje a ellos, nada, pero escuchen a las personas que les mandan mensajes y que le critican cualquier cosa, porque hay muchas críticas que son muy buenas, constructivas, y otras no, sí, otras no, pero hay muchas críticas que son muy constructivas, mis amados hermanos, para que puedan ellos analizarlas y entender, ¿ya? Que el Señor les bendiga a todos ellos, a toda su familia que están en ese lugar, y nada más, mi hermano, que sigamos en las cosas de Dios. El Señor nos pide que seamos fieles a su palabra para poder algún día ser dignos de Él, mis amados hermanos, y predicar al mundo, predicarle al mundo. Si es verdad, amados hermanos, nosotros tenemos que predicarle al mundo para que el mundo pueda ser salvo. ¿Por qué? No va a ser salvo porque yo le prediqué, no, porque el Señor les tocó su corazón a ellos. Si yo aquí no tengo nada que ver, si el mundo viene a Dios, es porque así Dios lo quiso. Es porque así Dios lo quiso, nada más. Yo me ausento de eso, ¿ya? Solo es por la misericordia de Dios. Que el Señor les bendiga mucho, amados hermanos, en la fe en Cristo Jesús, y les invito a orar, ore mucho por los enfermos, ¿ya? El mundo se está moviendo mucho, están habiendo muchos terremotos en muchos lugares. En China hubo uno muy grande donde botó muchas cosas, mis amados hermanos. Dios está moviendo este mundo, lo estamos viendo, pero bueno, que se haga la voluntad de Dios, mis amados hermanos, que se haga la voluntad de Dios. Y es verdad, un varón hablaba sobre que el mundo se acuerda de Dios cuando hay terremotos, cuando viene la aflicción, recién el mundo se acuerda de Dios. Y es verdad, amados hermanos, y es verdad. ¿Usted cree que los hijos de Dios no pasa eso? Sí, cuidado, amados hermanos, cuidado. También pasa cuando está el Hijo de Dios en delitos y pecados. Cuidado. Entonces, mis amados hermanos, debemos de analizar, ¿no es cierto? No sabemos cuándo el Señor nos venga, no sabemos la venida del Señor, y tampoco sabemos cuándo iremos a morir, ¿no es cierto? Pero que se haga la voluntad de Dios, mis amados hermanos, todo está en la voluntad de Dios. Creamos nomás en el Señor, en nuestra fe, en nuestra creencia, creer en Cristo Jesús. Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho a todos mis hermanos, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.